La semana pasada me preguntaron sobre un personaje que afirma que las pantallas, las redes, el mundo digital, las redes sociales, los videojuegos, todo lo que tiene que ver pues con el mundo digital es capaz de causar adicción. Y él anda por todos los medios diciendo que él es capaz de curar esta adicción. Usted debe tener mucho cuidado con sus hijos y que sus hijos, si muestran algunos de los síntomas que él señala, pues debe llevarlo inmediatamente a la empresa que tiene él, que tiene un hospital, un consultorio, algo así, algo privado, y usted lo lleva y él le cura la adicción. Un centro privado de desintoxicación, de esos a los que van las estrellas de Hollywood cuando se cansan de consumir drogas. Bueno, a mí me preguntaron sobre él y yo dije, mira, los estudios que yo conozco, pero no los conozco todos, no soy un especialista, soy un pobre periodista, como siempre les recuerdo a todo el mundo. Este pobre periodista, los que conoce, los datos que conoce, pues, dicen que no, que los videojuegos no causan adicción, que las pantallas no causan adicción, que el mundo digital no causa adicción y que no provoca problemas sociales ni desajustes sociales. En todo caso, los permite que pueden ser el mecanismo por el cual se exhiban, pero no son la causa. Acordémonos que correlación no es causalidad. Y entonces, yo que ya hice un programa sobre en cosas que sabemos, hablé de videojuegos y me he interesado por el tema porque finalmente yo estoy en las redes de antes que Internet fuera público. Yo estaba en los tablones electrónicos y escribí muchísimo sobre los inicios de la red para el público en revistas especializadas en México, ¿no? En revistas sobre el mundo cibernético que empezaba a existir en los años 90. Escribí muchísimo sobre el tema y me interesaron mucho las relaciones entre la sociedad y las redes. Y nunca encontré que ningún estudio serio demostrara que las redes causan adicción o que son las causantes de una serie de problemas. De lo que sí me acuerdo mucho es que todas las cuestiones novedosas han sido utilizadas como armas, como espantajos, como fantasmas para asustarnos, así como el comunismo. El cine va a destrozar a los jóvenes. La gente se suicida por leer no, ya ni me acuerdo cuál era el libro aquel, el alemán, por el que se suicidaba la gente. Seguro ustedes me lo recuerdan ahora y me riñen. La gente los chicos no se suicidan por oír música de rock, de heavy metal. Y ya hubo un juicio al respecto alguna vez que unos padres que tenían problemas gravísimos con sus hijos se suicidaron y esos padres, en vez de darse cuenta de que habían sido unos desastres de padres que tenían un problema social gigantesco entre sus manos, le echaron la culpa a ya no me acuerdo ni de qué grupo era. No era Black Sabbath, era a Judas Priest. A Judas Priest los culparon. Por estar escuchando discos de rock mis hijos se suicidaron. Mira, si fuera así, todos los que escuchamos a Judas Priest nos habríamos suicidado, lo cual habría sido bastante problemático, sobre todo porque es mal negocio para los grupos musicales que su público se suicide, porque luego no tienen a quién venderle el siguiente álbum. Bueno, la televisión iba a acabar con nosotros. La televisión se iba a alejar de la literatura. Yo llegué a la literatura por la televisión, ya lo he contado, por la dimensión desconocida. Los videojuegos, Twitter. Cada vez que surge algo nuevo, hay quien dice que va a ser algo horroroso. Luego resulta que no lo es. Entonces yo no sé, insisto, le pedí a este personaje, a Masip, que me mandara los estudios que él ha publicado en revistas arbitradas de alto impacto, se supone, claro, para sustentar tanto su diagnóstico de adicciones como los tratamientos con los cuales cura las adicciones. Yo no sé si lo haga o no lo haga. Tengo que ser muy cuidadoso aquí, pero puedo dudarlo. Entonces se me ocurrió este ejercicio, a ver qué les parece. Tenemos un problema, tuvimos un problema muy grave y afortunadamente creo que está en retroceso, pero deberíamos ser enormemente cuidadosos con él. Y es la adicción al papel. Y si ven que estoy perdiendo el tiempo es porque no encuentro dónde escribir la brillante disertación sobre
la adicción al papel. Verán ustedes. Ahora llegamos, no hay problema, si no tenemos ninguna prisa. Y si no lo tengo, y entonces me lo vuelvo a inventar. Muy bien. Hay gente que es adicta al papel. Los ves por la mañana leyendo un periódico en papel. Luego, de camino al trabajo o a la escuela, van por la calle viendo anuncios de diversos tamaños en la calle, en los autobuses, en los taxis. Anuncios con publicidad de productos, anuncios comunitarios, propaganda política, pero todo en papel. Papel. Llegan a la escuela y en los tableros se embelezan viendo noticias en papel, que si el horario de clases, que si las notas del examen de historia de la Grecia antigua, todo está en papel. Los horarios, todo está en papel. Los avisos, ¿cuándo va a ser el partido de baloncesto? Está en papel. Todo está en papel, es aterrador. Algunos están absolutamente perdidos. Estudian en libros en papel, escriben en cuadernos de papel. Toman notas en papel, a veces en cualquier papel, como yo he hecho ahora. A lo mejor soy adicto al papel. Uy, qué mello. Algunos están tan perdidos en su adicción al papel que aseguran que descansan leyendo libros hechos de papel. A veces juegan juegos en papel o cartón, porque finalmente son varias hojas de papel pegadas, es papel. Y hay tiendas enteras con juegos de papel, que si Parchís o Parcasé, como le dicen en algunos lados, que si el Monopoly, que si el Cluedo. Hay que controlar la adicción al papel. Y entonces quizás lo que hay que hacer, y esto se me ocurrió ahora, a ver qué les parece como idea, es hacer una empresa que cure a la gente de su adicción al papel. Tan bonito que me iba a salir esto. Desempapélate. Y entonces vamos a hacer una empresa para desempapelar a la gente y así que ya no tenga libros en papel, que ya no vea anuncios en papel, que ya no use papel ni para limpiarse las narices o el extremo contrario. ¿Es eso o el papel es solo un medio? ¿El problema es el papel? Lo que yo veo es que las pantallas, eso que llaman las pantallas, y vuelvo a sacar mi teléfono que nuevamente tengo cargando, es un medio. Vamos a abrirlo, vamos a abrir este. Tengo aquí, tengo mi hijo en WhatsApp, tengo mi juego, tengo Spotify, oigo canciones, pero las oigo en el móvil, con las redes. Mi cuenta bancaria, que mejor ni verla, mi Instagram. Revi es que la empresa con la que yo alquilo patinetes eléctricos. Y Shazam para saber cómo se llamaba esa canción que estoy oyendo con los problemas de memoria que yo tengo. Google, bueno, el álbum familiar, cuando veo fotos de mis nietas y pongo fotos de mi hijo y va. La aplicación del autobús que me dice dónde están las paradas. El estudio de YouTube que me dice si me están viendo mis vídeos o no. No estoy viendo el teléfono. Estoy viendo lo que hay en el teléfono. Esto es un medio. Y la computadora, el ordenador es un medio. No es el problema. Identificarlo como un problema me parece, probablemente estoy equivocado, pero me parece tan ridículo como lo de la adicción al papel. Las redes, ¿dónde están? Es un entorno. Es el entorno donde están los amigos de mi hijo. Habla con ellos por chat o por Fortnite, como yo hablaba con mis amigos por teléfono. Mi madre decía, estás demasiado tiempo en el teléfono. Estoy hablando con mi novia, cállate. No, pero es que llevas mucho tiempo en el teléfono. Ay, te voy a quitar el teléfono. Pero es que no me interesa el teléfono. Los teléfonos de antes eran bastante menos estéticos que esto. No tenían colorcitos, eran la bocina esta horrible. Pero es que no era el teléfono, es que ahí estaba la voz de mi chica. Era un medio. Y finalmente, y para terminar de quedar mal con todo esto, alguien quiere decir que el problema es que todo lo que hay en la red está diseñado para que la gente se quede más tiempo en la red y sacarle dinero. Los juegos se hacen para que te intereses por los juegos. Quizás estas personas querrían que se hicieran juegos aburridos que no quieres jugar.
lo cual no tiene ninguna lógica, por cierto. Claro que está hecho para que estés más tiempo, para que le dediques más tiempo y gastes más dinero en ello. Lo mismo que hace el teatro. Una compañía de teatro que te presenta una buena obra de teatro espera que te vayas, que te quedes en toda la obra y que vengas a la próxima, que te gusten sus puestas en escena. La literatura es lo mismo. Escribo un libro y espero yo que si a la gente le guste, hombre, porque así le puedo vender el siguiente libro. No forzosamente estoy pensando en el dinero, pero sí quiero que la gente pase su tiempo y al final eso se va a traducir eventualmente en dinero. No escribo para ganar dinero, pero quiero ganar dinero por lo que escribo. Del mismo modo en que no hago vídeos para ganar dinero, pero me gustaría vivir de esto. Como los restaurantes. Ah, claro, los restaurantes hacen comida sabrosa para sacarnos dinero y hacer que vayamos más veces. Pues sí, criatura, así funciona la vida. Como los conciertos, como los parques de diversiones, como la televisión, como el cine, como el diseño de automóviles. Si es un buen automóvil, pues la empresa quiere que, tu automóvil, cuando compres otro, quieras uno de la misma marca porque te gustó, porque te dio buen servicio, porque fue cómodo, porque no te gastó demasiada gasolina, qué sé yo. Como los deportes profesionales. La gente, el Paris Saint-Germain compra a Messi pues para que la gente vea los partidos del Paris Saint-Germain, porque llama la atención Messi, porque así vas a estar viendo más los partidos del Paris Saint-Germain que cuando no tenía Messi. Así funciona. En la carpintería, el carpintero trata de hacer las mejores cosas para que tú le compres más cosas y estás muy a gusto con aquello que te dio. Tratar de decir que eso es exclusivo de las redes es una barbaridad. Es tomar la parte por el todo por la parte y olvidarse de que toda factura humana tiene todas las características de las facturas humanas. Y que si algo queremos cambiar en las facturas humanas, tenemos que ir a la raíz y no a la expresión formal. Tenemos que ir al fondo y no a la forma. Pero es menos negocio ir al fondo de los problemas de los adolescentes que en Estados Unidos se levantan un día, consiguen un arma y le disparan a sus compañeritos, que ir a la forma de decir la culpa es de la literatura, la culpa es de los videojuegos, la culpa es del rock, la culpa es del cine, la culpa es de cualquiera menos de mi sociedad, de la forma en que enseño yo a la gente y de los padres que tuvieron. Dicho eso, yo sigo esperando que Massif me mande sus estudios, porque igual estoy totalmente equivocado, y si lo estoy, y esto sí es un compromiso real, si estoy totalmente equivocado, por supuesto lo diré, lo reconoceré, y además me dará mucho gusto estar informado de algo nuevo.